Prestigian este evento los señores directores de investigación, docentes, investigadores, estudiantes y graduados de la Universidad Nacional de Asunción e invitados especiales. Los coloquios científicos de la UNA pretende ser un espacio para divulgar la investigación científica realizada en la UNA mediante conferencias, simposios y exposiciones con el objetivo de sensibilizar sobre el impacto en el desarrollo del país de la vinculación de la academia con el sector socioproductivo, además de estimular a los jóvenes investigadores en el desarrollo de sus talentos y proyectos. Los coloquios científicos de la UNA son organizados por la Dirección General de Investigación Científica de la UNA con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del programa Prociencia, con el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Convocamos al último disertante de la noche, el profesor doctor Freddy Francisco Genes Báez. Vamos a hacer una breve lectura de su currículum. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, máster en Derecho por la Universidad de Alcalá, abogado y notario por la Universidad Nacional de Asunción, es actual Research Fellow en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional y Comparado de Heidelberg en Alemania. Es profesor de Derecho Ambiental de la Escuela Judicial del Paraguay, de Legislación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción y de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Es fundador y director de EBRO, de la firma jurídica. Posee trabajos e investigaciones en Derecho de Desarrollo Sostenible, en particular Derecho Ambiental, Energético y de Salud y Seguridad Ocupacional. Tiene experiencia en consultoría para organizaciones internacionales como la OEA, la ONU, la PNUD, la CAF, la JICA, etcétera, y además del sector público como la ITEPU, el Viceministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Vivienda y el Hábitat, además del Ministerio de Salud. Entonces, recibimos con un aplauso al profesor doctor Freddy Francisco Genes Báez con el tema Políticas Públicas. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todas y para todos. Para mí es realmente un gran honor formar parte de este prestigioso panel y el haber sido invitado por el doctor Barúa a este evento tan importante de la Universidad Nacional de Asunción. Reciban todos y todas mi cordial saludo, en especial a la rectora de nuestra casa de estudios, quien hoy nos honra con su presencia. Yo voy a tratar de ser muy sintético en atención al tiempo que nos queda y también a todo lo dicho. Voy a tratar de aprovechar y sobre todo catalizar un poco todo lo dicho hasta ahora, que fueron temas absolutamente importantes y de actualidad. Estuvimos viendo temas relacionados al ejercicio del poder en cuanto a lo que es la energía, desde el Viceministerio de Minas y Energía, la manera como se planifica la implementación de un sistema de seguimiento de la Política Nacional Energética del año 2016, una perspectiva energética, el relacionamiento entre la política energética y los objetivos de desarrollo sostenible. Estuvimos viendo con el ingeniero Daniel todo lo que tiene que ver desde la academia, esa visión de prospectiva, qué es lo que se viene. Vimos también desde una visión internacional lo relacionado a la energía nuclear y qué es lo que hace que un Estado o que un país diga aceptamos o no aceptamos la energía nuclear. Estuvimos viendo también la energía fotovoltaica y también el doctor Barúa nos estuvo hablando de esa necesidad de conversación o diálogo entre la academia y el Estado, de modo que esas políticas públicas logren estar basadas en evidencias, que es finalmente el ideal y el paradigma a seguir. Ahora, ¿cómo hacemos o dónde se insertan todas estas reflexiones que estuvimos viendo recientemente? Y aquí podemos hablar de un trilema, haciendo un poco uso del término que hoy salió en varias ocasiones, y hablar de estos tres aspectos: de la legislación, por un lado, del marco institucional, por otro, y de la planificación o de las políticas públicas. Entonces, hoy yo me voy a centrar un poco en las políticas públicas, ver cuáles son sus bases jurídicas, cómo nosotros planificamos y ejecutamos en Paraguay estas políticas y también ver qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que dice la literatura respecto a la manera como deberíamos planificar, y voy a tratar de hacer un ejercicio de paralelismo en cuanto a si realmente estamos cumpliendo con esos postulados establecidos por la ciencia o estamos teniendo un criterio propio. Bien, en este cúmulo de ideas, Cecilia, ¿me ayudas? ¿Cuál es para pasar? Ok. Bueno, este es el sumario, el temario general que les propongo, unas ideas introductorias,
el marco conceptual de las políticas públicas, la caracterización de la legislación, el marco institucional y las políticas públicas del sector energético paraguayo. Respecto al marco institucional, aquí el funcionario del Viceministerio de Minas y Energía ya nos habló muchísimo, entonces con eso nos vamos a nutrir y vamos a hacer directamente una referencia a lo dicho recientemente. Vamos a hablar de algunos temas centrales actuales de las políticas públicas energéticas y vamos a concluir con unas reflexiones finales. A modo de introducción, a mí me gusta mucho hablar de lo obvio en general, ¿no? Aquellas cosas que de repente nosotros asumimos que todos sabemos o asumimos que realmente son conceptos absolutamente internalizados en la totalidad de la población, cuando muchas veces es interesante volver a repensar aquellas cosas que asumimos que son evidentes o que son ya temas bastante trillados. Y en ese sentido, quiero traer a colación lo que es la teoría general del Estado, este concepto que se cataliza en el siglo XVIII en la doctrina alemana, pero que en realidad es el resultado de una larga evolución que se fue dando principalmente desde fines de la Edad Media, en el año 1453, hasta todo lo que fue la Edad Moderna, que finalmente encuentra su cenit con la Revolución Francesa, que a su vez es el inicio de una nueva era, ¿no? Entonces, la manera como se piensa en el Estado, la manera en la cual existe un contrato social que hace posible que a través de una serie de reglas un grupo de individuos convivan en un determinado espacio. Y por otro lado, lo relacionado a la división de los poderes. Esto del poder ejecutivo, legislativo y judicial para nosotros es algo absolutamente normal. Lo asumimos como algo que existe, pero realmente es el resultado de muchísimo ensayo y error. El primero que habló de este concepto, de esta división clásica de los poderes, fue Montesquieu, ya en el año 1748, donde hace una primera división, no de la forma como nosotros conocemos en la actualidad, pero muy cercana. Entonces, es aquí donde decimos que ese Estado asentado, tiene que tener un gobierno dividido en 3 poderes y cada uno de esos poderes con funciones bien preestablecidas. Esto nosotros sabemos, ¿no? Es básicamente derecho básico, derecho inicial, la división de estos 3 poderes, pero me quiero centrar un poco en lo que es el poder ejecutivo. El brazo ejecutor del Estado. Esta es una frase de la doctrina española que a mí me parece fantástica, porque finalmente el legislativo lo que hace es la creación de normas. El Ejecutivo es el que materializa eso, y sobre todo en un Estado social de derecho como el nuestro, donde el Estado no solamente impone las reglas de juego, sino tiene que realizar acciones concretas para que esa serie de derechos y garantías establecidas en la Constitución puedan materializarse. Y es allí donde el Ejecutivo tiene un rol central, ¿no? Y en este caso, en el sector energético, el Viceministerio de Minas y Energía, aunque bastante cercenado en sus competencias, porque realmente se limita, según la legislación, a los recursos energéticos. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Paraguay, que la política pública energética en realidad no es una política única, sino son políticas, en realidad una serie de instrumentos donde tenemos varias instituciones. Y el Poder Judicial es que debería actuar cuando lo demás falló. Si el Poder Judicial entra en juego es porque algo no está bien. Si las cosas funcionan como inicialmente se prevía, entonces el Poder Judicial no debería de entrar a jugar. Y es allí donde, con el proceso de la evolución de lo que es la manera de gestionar una sociedad, aparece este concepto de gobernanza, ¿no? Un término bastante utilizado, pero básicamente podemos decir de que consiste en la eficacia, la calidad y la buena intervención del Estado para el cumplimiento de sus fines. ¿Dónde están estos fines del Estado? Principalmente en la Constitución, en esa serie de derechos y garantías que se dan en las distintas áreas, en materia de vida, en materia de salud, en materia de educación, en materia de deportes. La Constitución es nuestro gran contrato social que a su vez nos pauta las reglas mínimas por las cuales nosotros nos vamos a regir. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que el Estado actúe de forma eficaz, con calidad y con buena intervención a partir de la implementación de instrumentos de gobernanza, que son esencialmente 3? La legislación, la institucionalidad y las políticas públicas. Por eso yo les hablaba de ese trilema. Vamos a materializar los derechos y garantías establecidos en la Constitución solamente haciendo este ejercicio que finalmente puede ser objeto de control jurisdiccional. Bien, dentro de estos 3 elementos de legislación, de planificación y de marco institucional, yo me voy a centrar en lo que son las políticas públicas.
Y aquí quiero hacer mención a una definición de un autor mexicano que escribió en el año 2013 esta definición de las políticas públicas: acciones de gobierno con con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención efectiva a problemas públicos específicos. Aquí tenemos una serie de ideas, pero yo quiero concretar o quiero sintetizar de la siguiente forma. Planificar no es otra cosa sino establecer un camino a través del cual nosotros vamos a materializar esos derechos y garantías establecidos en la Constitución y todas las leyes que se van dictando en consecuencia de esas bases constitucionales. Ahora, ¿cómo son las políticas públicas en Paraguay? ¿Cómo nosotros planificamos? ¿Cuáles son las principales características? Y aquí quiero traer a colación un trabajo realizado justamente por esta casa de estudios desde la Facultad de Arquitectura, que para mí personalmente hasta ahora es el trabajo que mejor sintetiza cómo son las políticas públicas en Paraguay. En primer lugar, este estudio determinó que realmente en Paraguay se planifica mucho. Problemas de planificación no tenemos, y eso lo podemos verificar viendo las distintas instituciones y su página web. El problema en realidad está en la implementación y en cerrar esos ciclos, ¿no? Por otro lado, las políticas públicas en general carecen de instrumentos legales suficientes. Acá también siempre hay una eterna discusión de cómo vamos a materializar una política pública, que va a ser una ley, un decreto, una resolución. Cuando es resolución, generalmente las otras instituciones no quieren cumplir. Una ley es bastante difícil de modificar, un decreto es extremadamente fácil de modificar. Entonces, estamos con el eterno problema de las políticas públicas y su forma de instrumentar. Y esto no debería ser un problema en una democracia moderna, donde estas políticas tendrían que pervivir más allá de los diferentes gobiernos, donde la legitimidad tiene que estar en la forma como se construye, es decir, en el cumplimiento irrestricto de las normas y también teniendo en cuenta las necesidades y las prioridades de esa sociedad. Las políticas por lo general carecen de instrumentos suficientes, de mecanismos de financiamiento y métodos de monitoreo. Por eso me puso muy contento el trabajo del funcionario del Viceministerio de Minas y Energía, que mostró un estudio de los niveles de cumplimiento de la política que se aprobó en el año 2016. No se emplean directrices comunes para un sistema de planificación integrado. Este es uno de los grandes problemas que tenemos en Paraguay, que es un plan, que es una política, que es una perspectiva. Cada institución prácticamente tiene su propio criterio, entonces eso hace también que muchas veces se dificulte su comprensión. Y hablar también de que a pesar de todos los esfuerzos y los avances que se fueron dando, una de las características de la planificación es la opacidad, en el sentido de que por lo general es difícil acceder a estos instrumentos. Bien, hecha esta introducción, y creo que ya ahora me quedan solamente 5 o 7 minutos, vamos a mirar rápidamente el marco institucional, la legislación y las políticas públicas en el sector energético. Respecto al marco institucional, este es un trabajo que dentro del cual yo había participado en una consultoría para la elaboración de la actual política energética. No existe un sector energético como tal a partir de una normativa, sino esto es el resultado más bien de la doctrina, ¿no? Tenemos al sector público, al sector privado, tenemos también a la comunidad internacional, tenemos el sector comercial, las organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un amplio espectro de lo que compone este sector energético nacional. Respecto a los principales actores institucionales, podemos decir de que los principales son, por un lado, la Mesa Energética Nacional, y esto es forzando un poquitito realmente la interpretación de las normas. ¿A qué me refiero? La Mesa Energética Nacional tiene competencias interesantes establecidas por un decreto, pero en la práctica tiene muy poca aplicación. La Mesa Energética se reúne muy pocas veces, y además sus potestades son bastante limitadas. Más bien consiste en asesorar al presidente de la República, y en ese sentido quiero adelantarme unos pasos y decirte que en Paraguay básicamente la última palabra y el único que tiene verdadero poder en materia de políticas públicas energéticas es el presidente de la República. Esto representa una serie de problemas. ¿Por qué? Porque desde el momento que no existe esa institucionalidad, no tenemos o tenemos una institucionalidad muy dispersa. El Viceministerio de Minas y Energía tiene competencias respecto a los recursos energéticos, es decir, la primera parte de lo que implica toda esta dinámica
que va desde los recursos hasta su efectiva utilización. Después tenemos varios actores. La ANDE, que justamente yo lo denomino en mi tesis doctoral como el actor central del sector eléctrico paraguayo. Tenemos las binacionales, tenemos INTN, es decir, tenemos un sistema normativo y un sistema institucional muy, muy disperso, por lo cual ese protagonismo del Viceministerio de Minas y Energía realmente es bastante limitado. Dentro de la Consultoría para la Política Energética justamente hicimos un trabajo viendo cuál es la función rectora, cuál es la función de dirección, cuál es la función de control que ejerce el Viceministerio respecto a todo el sector energético, y realmente en algunos casos es bastante limitado y en otros casos o en otras áreas es mayor. Bien, la mesa energética, de la cual ya no voy a hablar porque ya se habló bastante. Sí quiero comentarles que la legislación energética en Paraguay es dispersa y algo de lo que estaba pensando, y sobre todo escuchando a los demás expositores, es que además de dispersa podemos decir que la legislación es incompleta. En materia energética faltan normas que se constituyan en hilos conductores respecto a las competencias sectorizadas que existen. Es incompleta, es dispersa, es bastante irregular, en el sentido de que no siempre los criterios coinciden, es muy compleja, con alto contenido técnico, por eso es tan importante ese diálogo entre los abogados y los técnicos en estas materias. Es resistente al cambio. La legislación energética realmente paraguaya es muy conservadora, por regla, por tradición, y es uno de los temas que tenemos que analizar. Hay cosas buenas, yo no estoy diciendo de que todo esté mal, pero sí que cuesta muchísimo hacer cualquier modificación. Y es conocida y aplicada por un grupo muy específico. La normativa o la legislación del sector energético realmente es una normativa muy de nicho, aunque esto podemos decir de que se da prácticamente de una forma similar en todas partes del mundo. Bien, las políticas públicas energéticas, ¿qué nos dice la literatura especializada? Acá me hubiese gustado poder explayarme más, pero ya no quiero, ya no quiero entretenerlos más y no quiero seguir abusando mucho del tiempo, de los 15 minutos que se me dio. Pero quiero partir diciendo que la planificación comienza en el año 1921 con Lenin, quien consideraba que habían dos grandes elementos de la revolución soviética: la energía y los soviets. Básicamente sería el del New Deal. Más adelante, post Segunda Guerra Mundial, tenemos al gobierno o al derecho francés que de vuelta tiene o deja su impronta en cuanto a lo que es la planificación. En el año 73 es que adquiere una sustantividad, y hoy por hoy la planificación está muy en función de la necesaria transición energética, buscando esa descarbonización que a nivel mundial nos hemos puesto como una fecha ideal el año 2050. Bien, ¿qué busca la planificación energética según la literatura especializada mayoritaria? Básicamente tres cosas: garantizar el suministro, que sea eficiente y hoy por hoy que sea en condiciones ambientalmente respetuosas, ¿no? Los tres paradigmas a seguir al momento de planificar. La metodología que se utiliza no dista mucho de la que se utiliza en la ciencia clásica de la administración, ¿no? Se realiza de forma temporal, escalonada y sectorizada de la demanda energética de un país, y acá es interesante un cambio que se fue dando a lo largo del tiempo. Anteriormente, el PIB se establecía, o las proyecciones del Producto Interno Bruto se establecían conforme a la disponibilidad energética. Hoy por hoy hay un cambio paradigmático y esto se cambia. Es decir, que la disponibilidad energética tiene que responder a las proyecciones del PIB. Y ese fue un cambio bastante importante respecto a la planificación. Bien, existen muchísimas dificultades, esa inseguridad que enfrentan estos estudios prospectivos, de eso justamente hacía referencia también Daniel, ¿no? De lo que cuesta hacer una planificación a futuro, y esto nos obliga a estar permanentemente modificando. Bueno, esto es lo que dijimos recientemente: la energía dejó de considerarse como un input y pasa a formar parte o pasa a tener una importancia mucho mayor.
Ámbito temporal y espacial, bueno, generalmente se hace a nivel de país, y el ámbito temporal, lo que se recomienda es que no sea superior a 10 años. Nosotros tenemos una política energética que va hasta el año 2040, esto nos tendría que obligar también a una revisión constante, y en ese sentido, vuelvo a reiterar, es muy interesante esos análisis o esos estudios relacionados a los niveles de cumplimiento, ¿no? Bien, el proceso es el que ya se conoce, comienza con la documentación, es decir, la recolección de datos, la interpretación, la declaración y la decisión final de la implementación de esas políticas. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la aprobación de los planes energéticos, de las políticas energéticas? Y de vuelta aquí tenemos una de las cuestiones que permanentemente se da en nuestro país. ¿Cómo hacemos para implementar esa política? Nosotros tenemos la actual política del año 2016, tenemos un coordinador en la implementación de esa política, y de vuelta cada una de las instituciones va viendo los mecanismos para su cumplimiento. En este caso realmente hay que reconocer que el Viceministerio de Minas y Energía tomó esa bandera respecto a la política energética nacional, afortunadamente. Bien, si hacemos un análisis de la historia en Paraguay, oficialmente empezamos a planificar en el año 1992 con la STP, luego hubo varios intentos hasta que finalmente llegamos a la política energética que fue aprobada en el año 2016. Es una política bastante completa, bastante interesante, que no descarta la figura de la explotación de hidrocarburos no convencionales. No existe un descarte tampoco específico o concreto respecto a la energía nuclear. Podemos decirte que es una política energética bastante abierta y bastante moderna en atención a los postulados actuales. Bien, también responde a otros instrumentos como los ODS y sobre todo al Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. ¿Cuáles son los principales desafíos de la política energética de Paraguay actualmente? El fortalecimiento institucional. Necesitamos nosotros realmente de un Ministerio de Energía. Esto hay muchísimo escrito al respecto. Hay muchos intentos también y por alguna razón hasta ahora no logró concretarse. No tenemos una política unificada. Hoy por hoy hay muchísima disparidad de criterio y creo que es la tercera vez que lo voy a decir, pero creo que justifica, las competencias del Viceministerio de Minas y Energía son bastante limitadas. El otro aspecto relevante para nuestros tiempos es la revisión del anexo C, la necesidad de la diversificación de la matriz energética, de la transición energética, el aprovechamiento de los excedentes de electricidad mientras haya, creo que Daniel habló justamente que la década de los 30 sería el punto de inflexión donde ya dejaríamos de tener este excedente, y la necesaria revisión de la correspondencia entre cambio climático y energía. Paraguay se comprometió, en virtud del Acuerdo de París, a disminuir en un 10% sus emisiones al 2030 y otro 10% más en caso de que se consiga apoyo internacional. Y uno de los lugares donde mayor oportunidad tenemos de disminuir nuestras emisiones de CO2 es en el sector energético, aprovechando mejor nuestros recursos eléctricos, hidroeléctricos, que es una energía o una de las energías menos contaminantes. Hablar de energía limpia realmente es un oxímoron, no existe ninguna energía que sea totalmente limpia, o sea, siempre habrá algún tipo de impacto, pero es una de las menos contaminantes, entonces tendríamos que aprovechar eso también. Bien, la matriz energética, nosotros, la electricidad, bueno, creció un poquito este 2021 con un 18%, y termino con estas ideas de que el aseguramiento de la provisión de la energía por parte del Estado forma parte de la propia naturaleza de la actividad del Estado, es decir, para poder satisfacer otras necesidades, para poder cumplir con todos los postulados establecidos, la provisión de energía es algo fundamental. Lo puede hacer directamente o regulando, sobre todo este segundo aspecto, este segundo sector es el que es determinante para poder garantizar su efectiva provisión. Es un imperativo material el análisis del marco legal, institucional y de las políticas públicas en materia de energía de manera conjunta. No podemos estudiar prácticamente esto por separado. ¿Qué viene primero?
la legislación, la planificación o el marco institucional, y realmente tienen que ser las políticas públicas definidas, consensuadas, basadas en evidencias, las que nos tienen que dar la pauta de qué materias o qué aspectos normativos tenemos que cambiar. La política nos tiene que dar el norte y la legislación materializar esa política. Las actuales políticas energéticas implementadas no siguen una orientación concreta. Esto realmente tendríamos que repensar en realidad, más que una orientación concreta. Hay mucha disparidad de criterio al momento de la implementación. Hay muchas políticas como instituciones existen. Los temas actuales demandan soluciones urgentes que requieren soluciones pragmáticas conforme a las herramientas jurídicas existentes. Es decir, podemos hacer cosas, podemos hacer mucho más. A nivel Estado hay muchas cosas que no son tanto de una cuestión de impedimento normativo, sino tema de gestión, pero eso no implica que no debamos reconocer de que se requiere un análisis del marco legal, normativo y de planificación en conjunto para la toma de decisiones estructurales. Y todo esto tiene que ser conforme a la evidencia, donde la academia tiene un papel fundamental para poder aportar y hacer que sean políticas públicas certeras. Muy bien, de mi parte es todo. De vuelta, muchísimas gracias por la invitación y bueno, ojalá que este tipo de espacios sigamos teniendo para conversar y para poder debatir respecto a este y otros temas que tanta falta hacen en nuestro país.